Bien, muy bien, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Por Eh, favor. ¿Cómo va a impactar, cómo va a ser el aumento que va a impactar a los jubilados en marzo? Bueno, el tema de los aumentos, primero, aclaremos, todavía no está definido. Faltan un par de parámetros que se van a saber el día de hoy. Y ANSES lo tiene que publicar. Esperemos que quizás esta misma semana se confirme. Va a estar en el orden del 12%, entre el 11 y el 12%. Estas son versiones extraoficiales. Y cálculos que se hacen con datos parciales, porque lamentablemente el gran problema de esta ley para muchos de nosotros es la imposibilidad de controlarla. Eh, no tenemos manera de acceder a la totalidad de los datos necesarios para calcular el aumento. Entonces, básicamente no es que el aumento sea lo que disponga el gobierno, pero el control está bastante limitado. Desde siempre se reclamó que la ley de movilidad tuviera algo muy sencillo. Ver simplemente el IPC, por ejemplo, sería el índice de precio del consumidor. La inflación sería una manera simple de resolver esto, de saber cuánto da y cuánto no da. Eh, entonces, no tenemos un número definido y no sabemos si vamos a poder controlar lo que dé. ¿Qué quiero decir con esto? Si la jubilación da un 10%, no hay de dónde agarrarse para que esté mal. Este es una primera aproximación. Y doy este dato porque el año pasado, cuando cerraron diciembre, todos los cálculos no oficiales daban un número menor. No se respetó la ley para dar un poco más, para que cerrara. Pero entonces, si no vamos a respetar la ley, una ley mala, para darle más a los jubilados, que se saque otra ley y se haga por excepción. Sí, porque lo que permite esto es la discrecionalidad de un día decir le damos menos. Este es el principal problema. Ahora, en términos de si la ANSES va a dar este 11% o no, lo que nos puede dar como resultado es que llegue o no llegue a alcanzar la inflación de este trimestre. La verdad es que todavía tampoco tenemos el dato de la inflación de enero, pero estamos en el torno del 4, en el orden del 4% para enero. Sí, Y sí, esto sí. significa que van a estar muy, muy justos o por debajo de la inflación. Esta es la expectativa actual. El año pasado, con este parámetro, ¿cómo terminó el salario del jubilado con respecto a la inflación? Bueno, si miramos de punta a punta, le ganaron por Sí. 1,5 puntos la inflación, pero esto no considera dos cosas. Una, la inflación núcleo, que es la inflación que más afecta a los jubilados, básicamente alimentos. Eh, Eso no se tuvo, no, le perdieron contra la inflación núcleo, pero lo más grave es que perdieron durante el año. Yo creo que lo hablamos en diciembre, pero lo repito. Imagínate que te doy 0% de aumento durante todo el año y todos los meses voy sufriendo la inflación. Todos los meses cobro menos de lo que tengo que cobrar. Que en diciembre me paguen el haber correcto significa durante 11 meses me pagaron de menos. Entonces, en términos anuales, los jubilados ganaron, pero si miramos lo que cobraron mes a mes, que es con lo que vive el jubilado el año pasado, perdió todos los meses menos diciembre. Quiero saber su opinión acerca del escándalo que tuvo el PAMI, teniendo en cuenta que, bueno, en las vacaciones trascendió que la titular del PAMI se fue al exterior y en ese mismo marco nos enteramos que su pareja era el segundo del PAMI, que después lo tuvieron que correr. Todo un escándalo que ahora, bueno, se desinfló bastante, pero que en las vacaciones fue realmente impactante, teniendo en cuenta que, bueno, hoy el gobierno impulsa de que la gente vacacione aquí, en el país. ¿Cómo lo ha visto y cómo ha impactado eso en el PAMI? Eh, Te voy a decir estrictamente una opinión personal, digo, Sí. quiero enmarcarla en eso. Yo puedo irme afuera del país, yo me voy afuera del país a vacacionar, tuve la oportunidad, lo hice. Pero yo porque no le hago caso al presidente, porque no es mi jefe político. Me parece que esta chica, Loana Volnovich, hizo lo mismo. Esto significa que la persona que lo puso por decreto no tiene autoridad sobre ella. Me parece gravísimo a nivel institucional porque el presidente no le puede decir a cualquier ciudadano que no gaste dólares, que no viaje afuera, que dé un símbolo de austeridad, por lo menos. Pero
Recordemos que ella no es la directora de PAMI, ella es la interventora de PAMI. A ella la eligieron a dedo, a ella y a su pareja. Eh, Sin experiencia en el marco de salud. No es, esto de México me parece que es un símbolo de la decadencia de PAMI. PAMI no está manejada como dice el estatuto. No conozco, no digo no existan, pero no conozco una sola política que tienda a volver al PAMI a su curso, a que esté dirigido por representantes de los jubilados, por un directorio estable y por un staff técnico. Las dos cabezas, porque una de las críticas más evidentes y más groseras es que cuando se va la interventora, el que lo tiene que reemplazar, el que tiene la firma, es el subinterventor. Se fueron los dos, PAMI quedó acéfalo 15 días. Esto es una aberración jurídica. Haberlos nombrado es una aberración. Ahora, a mí me recuerda algo, y con esto te cierro, no sé si la pregunta, si me quieres preguntar algo más, pero cuando a principio de la pandemia se lo defendió a Ginés González García, diciendo que él tenía que cobrar más, que los políticos no se iban a bajar el sueldo, me hace pensar en lo mismo. Tenemos gente que decide gastar lo que no tenemos con sueldos muy altos, que todavía ni siquiera se informaron, con muy poca transparencia. Y me parece que lo grave de todo esto es que el mensaje que queda es que pueden hacer lo que quieren. Tenga o no tenga efectos, quizás no haya un daño grave porque participen porque ahora se conoció ayer, anteayer, a través de un pedido de información pública, que fueron a 3 reuniones partidarias en el interior del país, pagadas por PAMI, y además fueron los dos, con lo cual el organismo está funcionando de manera absolutamente irregular y por sobre todas las cosas me parece salvaje que después de conocer esto, de que la gente conozca esto, desde el gobierno no se corrija. No estoy hablando de que la cambien a la interventora, pero por lo menos el subinterventor no puede ser el mismo. Tardaron demasiado, no hay una respuesta para la gente. Para mí es una tomada de pelo. Doctor, le agradezco. Muchísimas gracias por su tiempo, ¿eh? Por favor, un placer. Gracias a ustedes. Hasta luego, hasta luego. Dos cosas. Primero, me acaba de anticipar que aproximadamente va a ser de un 12%, el aumento para los jubilados, que va a estar ahí empatando o perdiendo con la inflación, porque la inflación de enero puede ser del 4%. 4 por 3, 12, y más o menos vamos a estar ahí empatando. El primer trimestre, ¿no? Para los jubilados. Y segundo, me dio su opinión acerca del viaje de Luana Wolnovich a esta isla de México, ¿no? Donde se fue ella de vacaciones. Dijo algo que me parece muy coherente para resaltarlo. Ella no responde a su jefe. El jefe había dicho que no se vayan de vacaciones al exterior. Entonces ella no le hizo caso al jefe. Quiere decir que ella no responde a Alberto Fernández. Y claramente Luana Wolnovich no es del espacio de Alberto Fernández, es de la cámpora, es del kirchnerismo como tal, con lo cual su jefa es Cristina Fernández de Kirchner. Y después marcó las otras irregularidades, que su segundo es su pareja, y los dos se habían ido, con lo cual había quedado acéfalo el PAMI. Y tardaron bastante en sacarlo del lugar a él, y ella todavía sigue en ese lugar. ¿Y por qué lo sacaron a él y no a ella? Y después, lo que sí me parece que es como mensaje también muy fuerte, es que hoy estamos hablando de que un jubilado en la República Argentina le van a dar un 12% de aumento, o sea que así arañando va a llegar a empatar la inflación. Quiere decir que va a poder comprar lo mismo que venía comprando, mientras la titular del PAMI se puede ir de vacaciones a una isla en México. Esas contradicciones que tiene la Argentina son chocantes, y me parece que en un momento de crisis de la República Argentina, tal cual estamos viviendo, hace 70 años que estamos en crisis, pero que en estos momentos se nota más, me parece que es chocante, ¿no? Bueno, y Nico, igual decimos ahora empatando, ¿terminaron el año empatando los jubilados? Bueno, le pregunté, él dice que por lo menos un 1% por arriba de la inflación han terminado los jubilados.
Pero él explica el otro Pero ese fenómeno. no, nada. Pero él explica el otro fenómeno. Él dice, sobre la inflación del INDEC ha terminado un 1% por arriba a los jubilados. Pero no se toma, no están tomando la inflación base, que es la inflación de los alimentos. En la inflación solo de los alimentos, que es la que más afecta a los jubilados, en esa han terminado perdiendo. Pero escúchame, ¿cuánto está cobrando la mínima, Moni, vos que tenés ahí? La mínima debe estar está en 28.000, ¿no? La 28, mínima. sí. 28.000 es la mínima. ¿Cómo podemos hablar entonces de que un jubilado le ganó? Bueno, No, perdón. Está empatando. No, porque no estamos hablando de que le alcanza para la canasta básica. Estamos hablando de la Entonces inflación. Tendremos que empezar a hablar de eso. Ah, ¿no? eso es distinto. Claro, Ah. tendremos que empezar a hablar de que le alcance por lo menos para terminar el mes bien. Estamos hablando de la alcance inflación. Un Lo que- poquito, que esté cerquita de la canasta básica. La canasta básica está por las nubes. Y lo que pasa es que estaba tan desfasado el sueldo de los jubilados, digamos, que bueno, ahora dice, sí, empataron. No, empataron nada. O sea, están una persona que cobra 30.000, ¿cuánto cobra? 32.664 pesos. Un jubilado, ¿cuánto gasta en remedio? ¿Cuánto gasta en alimentación? Y hablemos de que tenga la casa propia. O sea, no, es un chiste. 9:43, Romero. Si se dijo por Multiplataforma Fénix, La Rioja, es por